3600 y 315-6223. Regresamos. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 20 minutos. Gracias por estar en la sintonía de La Grande de Tabasco a través del 89.7 de su FM. También agradeciendo la permanencia a quienes nos ven por la señal de Canal 10 allá en Comalcalco, en la zona de la Chontalpa. Y quienes siguen esta transmisión en www.grupobx.com, esta es nuestra dirección electrónica. Le había anunciado y está con nosotros. Agradezco su visita a Francisco Herrera León. Él es actualmente el delegado de la Zagarpa aquí en Tabasco, delegado federal. Ha tenido una trayectoria importante dentro del Partido Revolucionario Institucional, dirigente, presidente municipal, senador de la República, legislador, en fin, una trayectoria política bastante interesante. Ahora está en su etapa de delegado federal de la Zagarpa aquí en Tabasco. Yo le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, gracias por la invitación. Ya tenía rato que no le veía en la palestra, en la escena pública, pero me platica que estaba haciendo trabajo ahí de partido. Mi última etapa, dijésemos, antes de asumir la delegación de Zagarpa, había dejado hace 8 meses una posición en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Yo fui invitado, cuando dejé la dirigencia estatal del partido, fui invitado por el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional, César Camacho, a integrarme al Comité Ejecutivo Nacional. Estuve prácticamente 3 años y fracción ahí. Y ahora, pues, tiene unos meses recibí la invitación del señor secretario Pepe Calzada Rovirosa para integrarme a las tareas de la delegación, cosa que yo aprecio muchísimo, que estoy aprendiendo mucho, estoy disfrutando mucho, estoy tratando de cumplir con esta honrosa responsabilidad en esta nueva etapa en el ejercicio de la función pública, ahora como funcionario del gobierno federal. Y muy contento, muy a gusto de estar aquí en Poder Informativo, de estar vía internet, de estar en la radio, de estar en la televisión con ustedes aquí, apreciándoles esta generosa invitación. Muchas gracias. ¿Les ajeno los temas de la Zagarpa, la agricultura, la ganadería y todo lo que tiene que ver con el campo? Fíjate que no, me siento muy cómodo porque mi formación en sus orígenes es en la Confederación Nacional Campesina. Mucho tiempo yo estuve colaborando con las tareas del sector agropecuario desde la Confederación Nacional Campesina. Entonces conozco muchos de los liderazgos de organizaciones sociales, de asociaciones civiles, los identifico y tengo una muy buena cercanía con ellos. Conozco a prácticamente todos los que integran los sistemas productos, los que dirigen los sistemas productos en Tabasco. Conozco a mucho liderazgo del sector rural. Por supuesto, mantengo una relación permanente y de amistad con mi contraparte en el gobierno del Estado, ¿no?, que es la SEDAFOP, el titular de SEDAFOP, Eliseo Pedro Jiménez León, con quien tenemos una añeja amistad. Entonces, me siento muy a gusto, muy contento y tratando de dar resultados. Encuentra usted una delegación con programas ya en camino, con proyectos también muy avanzados. Usted se suma a estos trabajos que se vienen impulsando. ¿Cómo lo encuentra de manera general usted? Yo llego en un momento, dijésemos, complicado, pero también con un reto importante, porque llego cuando las ventanillas de recepción de proyectos están prácticamente cerradas. Yo llego a finales de junio, entonces las ventanillas ya cerraron, muchos de los recursos prácticamente están todos etiquetados, los programas ya están funcionando, caminando, los proyectos ya definidos, pero también eso permite poder estar trabajando en la consecución de más apoyos, de más recursos, permite también darle seguimiento a lo que hay, permite ejecutar muchos programas que ya estaban en camino y permite también ir fortaleciendo la relación entre la institución, las diferentes organizaciones, los diferentes liderazgos, con una visión amplia de desarrollo en función del sector agropecuario en Tabasco. Nosotros creemos que en buena medida, en las condiciones en que hoy está Tabasco, mucho se tiene y se debe de aprovechar en función del sector primario
y el sector agroindustrial, en su conjunto en el sector agropecuario en Tabasco. Si se tiene la idea de que el cambio de un titular afecta realmente el hecho de que ya se estén, por ejemplo, en lo que menciona de la etapa del cierre de ventanillas, ¿sí influye en algo? Porque finalmente el titular es uno, pero la dependencia tiene su propia dinámica. Así es, yo creo que es una oportunidad para oxigenarse, para que la institución se renueve, se actualice, se reinvente y entonces con un nuevo ánimo enfrentar la circunstancia que tiene para poder dar buenos resultados en favor de la gente del campo en Tabasco. Entonces yo lo veo así como un reto y una oportunidad. Ahora, platíqueme de los programas. Viene prácticamente ya el cierre de ejercicio, también la construcción de solicitudes de recursos. Hay metas que se plantean en las dependencias poder alcanzar en cuanto al ejercicio de los recursos. ¿Se tiene algún estimado? ¿Cómo vamos a cerrar este 2017? La delegación no tiene un techo presupuestal como tal. Está en razón de los diferentes programas, sus componentes y los proyectos que se presentan. Hay acciones que la realiza directamente la delegación de Sagarpa y otras que tienen que ver con una relación de colaboración, de trabajo en conjunto con el gobierno del Estado. Con el gobierno estatal mantenemos un diálogo permanente y un sentido de colaboración amplio. El programa concurrente, que maneja 8 de cada 10 pesos son del gobierno federal y 2 de cada 10 pesos del gobierno del Estado, conforman el programa concurrente. Aun cuando sus recursos son 80% federal, el programa lo opera la SEDAFOP, porque así lo establecen las reglas de operación, con el acompañamiento de Sagarpa. Ahí estamos trabajando lo mismo en temas de acuacultura, como en temas de desarrollo agrícola, lo mismo en temas de bovino que en el tema de plantaciones. Lo mismo también hacemos con los programas directos que opera la delegación. Yo creo que este es un buen tiempo para el campo en Tabasco. Es un buen tiempo para impulsar la agroindustrialización del Estado. Se está haciendo y lo vamos a fortalecer. Frente a la circunstancia que hoy tenemos en el escenario nacional, con la caída del peso del precio del petróleo, con la caída de la propia producción petrolera, con los índices de inseguridad que hay en nuestra entidad, con los índices de desempleo que hoy tenemos, la inversión en el campo representa y es más significativa. Trabajarle y apostarle al campo implica combatir la inseguridad. En la medida en que los proyectos productivos, en la medida en que se recuperan plantaciones, en la medida en que el proceso de agroindustrialización avanza, se combate la inseguridad allá abajo. Sagarpa trabaja para la paz, trabaja también en favor de la comunidad, trabaja por la integración familiar y eso representa un colchón, diríamos, en estos temas. Pero también trabajamos para el pequeño productor, trabajamos para la iniciativa privada que está relacionada con el sector y en su conjunto con el gobierno del Estado y otras instituciones del gobierno federal, estamos impulsando un importante proceso de agroindustrialización. Ahora, delegado, ¿qué tan difícil es justamente acceder a este tipo de programas? Organizaciones menciona, siempre ha sido la tónica que menciona que son muy tardías la emisión de las convocatorias o ver los resultados a sus solicitudes que hacen en ventanillas, que hay muchas trabas, que son muchos requisitos. ¿Es en realidad eso pasa así o hay algún mecanismo que no se cumple? Yo digo que acceder a los programas es muy fácil. Prácticamente no se tiene que ir a la delegación. Con entrar a la página de internet de la institución, ponerle en programas, puede cualquier gente
ver, revisar, interiorizarse en los programas, en sus componentes. Hay algunos que cuando comentan que es difícil acceder es porque las reglas de operación a lo mejor no le permiten cumplir con un requisito. Pero también tendremos que entender que el tiempo en que el recurso se iba a fondo perdido, en que no se le daba seguimiento, en que no había una evaluación, no había ningún control, ahora entiendo, ese tiempo quedó atrás. Son más estrictos. Ahora hay una reglamentación muy importante. Yo coincido que hay programas que en las reglas de operación son rebuscadas, diríamos, pero en su conjunto los programas son de muy fácil acceso y te puedes registrar en muchísimos de los casos por internet. Y por esa misma vía también se dan a conocer los resultados, porque hay muchos mecanismos de control. Y eso es bueno. Eso ha permitido también que organizaciones que lucraban justamente también con los productores ya vayan desapareciendo, porque, por ejemplo, la asesoría que brindan para que puedan presentar los proyectos, sí te apoyo, pero una parte también es para mí. Esto se estilaba, no sé si siga todavía. Y son prácticas que no deben de presentarse, no deben de estar. Nosotros cuando mantenemos el diálogo, este diálogo permanente con los productores, con la gente del campo, le pedimos siempre que ayudemos a cuidar la transparencia, que cuidemos los recursos, que cada peso que se invierta sea un peso que se convierta en una acción productiva, que beneficie a la familia, beneficie a la comunidad, porque de esa manera nosotros estaremos no tan solo cumpliendo con nuestra responsabilidad, sino abriéndole más oportunidades a la gente. Entonces, han ido desapareciendo los coyotes y todo esto. Y deben desaparecer donde estén. El trato tiene que ser directo entre la institución y la gente del campo. Hay organizaciones que cumplen una función social y una función productiva importante. A esas las vamos a seguir respaldando para que cumplan con su función. Y cuando digo seguir respaldando es aprovechar su experiencia, es generar sinergia con organizaciones de producción, con sistemas productos, con productores de manera directa, para ir trabajando y recuperar mucho de lo bueno que tenemos en la historia del Estado. Si nosotros revisamos un poquito la historia en el siglo pasado, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que si algo hizo a Tabasco, si algo tenía que ver con el Estado, era su actividad primaria. Y antes nos referíamos al tema de la ganadería, al tema del coco, al tema del cacao, al tema del plátano, al tema de la pimienta. Pero hoy podemos, por ejemplo, hablar de la palma de aceite, del hule. Hoy podemos hablar de la acuacultura, que estas tienen una avenida de oportunidad importantísima, que están generando economía, que están generando asociaciones exitosas, empresas dedicadas al sector rural exitosas. Cuando Tabasco está en un proceso de decrecimiento, así lo dicen las estadísticas, el sector primario se mantiene y crece al 1%, pero crece, cuando el decrecimiento en el Estado es cerca del 11%. Lo que quiere decir que la apuesta de nosotros debe ser en el sector agropecuario y en su proceso de agroindustrialización. Pero la gente ya se acostumbró quizá en algún momento a tener mayores recursos con esto de que muchos se emplearon en la industria petrolera y ver pocas ganancias, por ejemplo, en el sector primario, como que no le interesa, ¿no? Hoy hay muchas experiencias exitosas y creemos nosotros cada vez la gente está mirando de nueva cuenta, regresando al trabajo del sector agropecuario. Hay gente empresarios que tenían sus inversiones destinadas al sector petrolero y hoy lo están haciendo ya en el sector agropecuario y de manera exitosa. Hoy está habiendo más gente comprometida apostándole al desarrollo agropecuario en Tabasco. Muy bien, son las 8 de la mañana con 34 minutos. Delegado, tengo que hacer una pausa. Vamos a seguir platicando justamente con el delegado federal de la Zagarpa aquí en Tabasco, Francisco Herrera León. Permítanos hacer el corte y enseguida vamos a hablar de otros temas justamente relacionados con los programas. Volvemos.
Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX, teléfonos 315-8600 y 315-6223. Regresamos. 8 de la mañana ya con 39 minutos, seguimos platicando con el delegado federal de la Zagarpa, Francisco Herrera León. El cierre de ejercicio, ¿cómo va a estar para Tabasco, delegado? Estamos nosotros en pleno proceso de desarrollo y cumplimiento ya de los proyectos aprobados. Recordemos que el 2018 es un año electoral. Entonces, sí estamos preparando ya también el próximo ejercicio, porque nosotros prevemos que se habrán de adelantar la apertura de ventanillas para cumplir con ese proceso y la ejecución de los programas y no nos alcance, no nos llegue el proceso electoral y nosotros ejecutando programas que se puedan malinterpretar, que te digo por lo que hemos venido nosotros revisando, hay un estricto control no tan solo de los órganos internos, sino también de los propios productores en el manejo de los recursos. Muchos de los programas que se operan en la institución no son programas donde el recurso se otorgue a la mano, sino que como hay ya una base de datos, el recurso se integra a una cuenta y de esa cuenta se dispersa. El productor llega con su tarjeta a cualquier institución bancaria, va al cajero, retira el apoyo. Entonces hay muchos mecanismos de control para evitar que los programas se politicen o pretendan ser usados para el fin que no es, que es fortalecer al sector agropecuario en Tabasco. A pesar de ello, siempre hay los señalamientos y los cuestionamientos de que habrá los programas son condicionados, ¿no? Digamos. Y si hay los señalamientos, lo que hay que hacer es que las cosas se hagan bien para que ningún señalamiento prospere. Nosotros tenemos un altísimo compromiso con el sector agropecuario, tenemos un alto compromiso con las directrices que nos ha dado el gobierno de la República a través del secretario Pepe Calzada. Tenemos un alto compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas y vamos a procurar que cada peso que se invierta en el campo tabasqueño se invierta bien, que el recurso llegue y llegue a tiempo con los productores. Por eso estamos de una vez preparando el ejercicio del 2018, considerando que teniendo un proceso electoral tendremos que agilizar la apertura de ventanillas y con ello la recepción, la aprobación y el desarrollo de los proyectos que se presenten. El 2018 un año difícil por el tema electoral, sobre todo para los programas que ustedes como dependencia tendrían que agilizar y adelantar, digamos, ¿no? Y cuidarse también que en el proceso electoral que, bueno, inicia ya en este mismo año, ¿no? El proceso electoral, aunque la jornada será en el mes de julio. Prácticamente ya estamos en septiembre, inicia el proceso electoral a nivel federal y consecuentemente el del Estado. ¿Eso perjudica los programas? ¿Se reducen? ¿Qué pasa? No tiene por qué. Lo que creo es que debemos de cuidar los tiempos que marca la ley. Por eso, adelantar la apertura de ventanillas será una buena decisión. Nosotros esperamos que eso ocurra, ¿sí? Recepcionar proyectos de manera anticipada será una buena decisión. Y, por supuesto, su ejecución, para que cuando venga el proceso electoral en sí, nosotros estemos ya cumpliendo nuestros objetivos, nuestras metas, y los programas vayan caminando en favor de los productores, porque va a haber un proceso electoral y el proceso electoral culminará en junio del próximo año, pero los problemas del productor, sus necesidades, sus aspiraciones, sus proyectos estarán ahí y seguirán de manera permanente. Entonces, nosotros no debemos de ver el tema del proceso electoral como un dique que afecte el desarrollo agropecuario del Estado, ni la implementación de los programas que tiene una institución tan noble, tan generosa, tan importante como es la Zagarpa.
Ahora, justamente en este tipo de programas que se tendrían que adelantar, cada convocatoria tienen algún techo presupuestal. Me platicaba al inicio de que la propia Zagarpa no tiene... La delegación no tiene un techo presupuestal como tal. Pero las convocatorias sí tienen cierta bolsa. Dijésemos que en razón de la presentación de los proyectos a nivel federal, si se cumple con la normatividad y con las reglas de operación, se hace una distribución de recursos. Como se dice coloquialmente, la sábana es una misma. Si jalas para tratar de llevar recursos a alguna entidad, otras se descobijan. Lo que nosotros como Estado tenemos que hacer es aprovechar muy bien los recursos, presentar proyectos en tiempo y forma y estar pendiente en oficinas centrales para gestionar que se radiquen esos recursos, que respalden el proyecto de los productores y darle seguimiento y evaluación para que cumpla con sus objetivos. ¿Cuándo tendrían entonces los productores, hablando de 2018, estar presentando, digamos, los proyectos en ventanillas? Nosotros estamos hablando de que deberá ser en noviembre, diciembre seguramente. Para ejercer en el 2018 y tengamos tiempo. Esto que te comento es un comentario generalizado de los delegados, una propuesta, si se quiere, para efecto de que no caigamos en los inconvenientes del proceso electoral del 2018. ¿Cómo justamente cuidar que, en el caso acá de Tabasco, la delegación, que los ojos de los partidos políticos, de las autoridades electorales están puestas justamente en dependencias que no se conviertan en estructuras electorales? ¿Cómo evitar que esto así, evitar estos señalamientos? Cumpliendo con la ley. Cumpliendo con la ley y ceñirse a lo que la ley dice, se garantiza el trabajo institucional de cualquier dependencia del gobierno. Si nosotros nos sujetamos a lo que dice la norma, no debe de haber ningún problema, porque en la medida en que se van cumpliendo con los propósitos, las metas, los objetivos de la delegación, los proyectos están bajando, le damos seguimiento, le damos un proceso de evaluación, de control, estamos cerca de los productores, en esa medida se genera confianza. Y así queremos que sea, que haya la mayor confianza, porque eso le conviene, le ayuda al Estado y el proceso electoral seguirá su marcha. La institución, como todas las instituciones, tendremos que trabajar y ceñirnos al imperio de la ley. ¿El titular de la Zagarpa tiene previsto venir en este año a Tabasco? En una gira que hice por Tenosique, anuncié la visita del secretario Pepe Calzada, que por lo demás quiero comentar que es cuasi tabasqueño, tiene raíces tabasqueñas, ¿no? Los apellidos creo que lo dicen por sí solo, Calzada Rovirosa. Y sí tiene, sus orígenes están aquí, exgobernador exitoso en Querétaro, de los mejores resultados en su paso como gobernador de esa importante entidad. Me ha dicho que tiene interés y que va a estar en Tabasco, ya lo hemos anunciado nosotros y estamos en espera de la confirmación de la gira, que cuando se tenga, por supuesto, la vamos a dar a conocer. Francisco Herrera León, un hombre político, la mayoría de su trayectoria ha sido de cargos de elección popular en la administración pública. Los puestos siempre tienen una dinámica propia, ¿no? Siempre son, en el caso de este, un hombre muy movido. 2018, ¿le interesa culminar en la Zagarpa, otro cargo de elección popular? Platíqueme un poco de ello. Yo estoy trabajando como delegado de Zagarpa en Tabasco. Quiero cumplir con esta etapa. Quiero seguir imprimiéndole el mayor de los esfuerzos, ¿verdad? Y en el tema político, pues eso tendrá que ser en el 2018. Ya veremos qué pasa en ese tiempo, pero ahorita yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad, lo voy a seguir haciendo, estoy muy contento con lo que estamos haciendo, estoy muy optimista, me siento muy cómodo, conozco mucho el sector y no dejo, por supuesto, de ser militante, pero eso lo hago en razón del partido en el que yo participo, milito desde hace 37 años.
pero lo que tengo claro es que nosotros debemos de estar ceñidos a lo que dice la ley. Ninguna militancia puede estar por encima del trabajo de la administración pública cuando hay un compromiso serio, un conocimiento y un respeto a la ley. Cuando venga el proceso electoral, entonces quien quiera participar deberá tomar una decisión. En mi caso, si es que llegase ese momento, pues creo tomarla en tiempo y forma, pero por ahora estamos aquí en la delegación muy bien. Es una ventana que no puede cerrarse en definitiva, digamos. Dijésemos que la política es una tarea permanente, ¿no? Y quienes somos apasionados de ella y comprometidos con ella, entendemos que es una parte muy importante, pero tanto o igual es el cumplimiento y el respeto a la ley. Yo tengo una vida parlamentaria importante, soy un impulsor y un defensor de legislaciones que tienen que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el cuidado de lo que dice la norma, y así lo vamos a seguir haciendo. Ya en el tema político veremos qué pasa cuando ello llegue. Ahorita estamos trabajando y trabajando mucho. Se encuentra en una etapa muy difícil su partido. Es un gran reto. Yo lo veo como una avenida de oportunidad. Ya no tenemos los problemas que antes teníamos. Hoy creo que... ¿Qué tipo de problemas, delegado? Ser gobierno siempre constituye una oportunidad, pero también un riesgo. Hoy no lo tenemos nosotros. Hoy hay un ingrediente, creo, hacia el interior de la organización política en la que yo milito, que tiene que considerarse mucho. Hoy se puede construir la unidad hacia el interior del PRI. Se puede pactar muy bien, cosa que en procesos anteriores era muy difícil. ¿Usted cree que sí está en las condiciones para que esto así suceda? Por supuesto. Creo yo que hoy hay gente seria, profesionales de la política, gente sensata, que pone por encima de su inquietud o aspiración personal a la organización política, al Estado y al país. Entonces en Tabasco nosotros tenemos una gran oportunidad. Reitero, la unidad hacia el interior del PRI se puede pactar y se puede pactar muy bien, cosa que antes no podía ocurrir o no ocurrió. Por el hecho mismo de estar en el poder. Y porque también hay que decirlo, con sus letras habían personajes con los cuales no se podía construir ninguna unidad si no era en razón de ellos. Ellos ya se fueron. Y entonces ya no están. Hoy hay profesionales de la política y nosotros esa ventaja, esa es una ventaja virtual, pero se puede convertir en una ventaja competitiva. Pactar la unidad hacia el interior del PRI es posible y con ello avanzar en la consecución de nuestros objetivos. Pero esta posición, fíjese que ha permitido también que muchos vayan alzando la mano y pareciera que se está complicando algo que en un momento era un tanto no tan difícil, esta unidad, estos acuerdos que en su momento ustedes deberán tomar por el número importante que están surgiendo de aspirantes. Y algunos dicen algunos con posibilidades reales, otros no tantas, como se estila siempre de que le pego acá, pero en realidad busco acá. Eso hay que identificarlo muy bien y tienes razón en ese sentido. Entonces son de las cosas que el partido tiene que ir identificando, entiendo que se está haciendo, ¿no? Y yo sí veo un partido que puede ser competitivo y que puede lograr el triunfo importante, los triunfos importantes y recuperar espacios en el 2018. ¿Es posible entonces la unidad? Muy posible. Y no, todavía faltan muchos que se podrían ir. A nosotros nos parece que quienes se van no tan solo están en su derecho, pero también ayudan a un proceso de limpieza de la organización, ¿no? De todo
el organismo que representa el PRI. Entonces ese proceso, cuando hay quienes se van, lo hacen porque ya no encuentran las posibilidades que ya tuvieron acá de este lado. Lo hacen porque están ajenos a sus principios, a sus convicciones. Lo hacen porque no son leales de aquí ni en ninguna otra parte. Hay aquellos que los aceptan, ¿no? Quienes nos quedamos y vamos a estar de este lado, lo vamos a hacer siempre, por principios, por convicciones, porque la lealtad no tiene dobleces. Y entonces, nosotros sí vemos un partido compitiendo y recuperando espacios. Muy bien, yo le quiero agradecer como siempre su disponibilidad, delegado, en Muchas esta gracias. etapa al frente de la Zagarpa. Gracias. No será la única ocasión, vamos a seguir platicando seguramente en otro momento. Las puertas de Poder Informativo del Grupo BX siempre van a estar abiertas. Muchas para gracias. todas las expresiones, para todas las voces. En este caso, usted aceptó gustosamente venir a platicar un momento Muchas de los gracias. programas. La verdad, muy agradecido de su presencia. Gracias, qué amable. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Es el delegado federal de la Zagarpa, Francisco Herrera León, platicó un momento con nosotros aquí en Poder Informativo. Nosotros estamos en tiempo del corte, en tiempo de la pausa. Vamos a ir y regresar con más información. Grupo BX. Teléfonos 315-8600 y 315-6223.